Así que traté de meter la parte que podemos hacer más práctica y de derechos humanos propiamente dicho al primer parcial. Y después sí vamos a tomarnos nuestro tiempo para ver sociología jurídica, que en realidad es teoría de la pena un poco, y la teoría del panóptico, y los tipos de cárceles, sistemas de protección, y después éticas, que es lo que vamos a tener que tener bien el contexto de derechos humanos para poder entrar en ética. Consulta, ¿les quedó alguna duda de la clase pasada sobre categorías sospechosas? Que había dado dudas el trabajo práctico y después con muchos ejemplos los estuvimos viendo. ¿Quedó claro el concepto? Que es lo que más me interesa. ¿Sí? Perfecto. ¿Estuvieron pensando algunos otros ejemplos? Ahí que surgieron un montón que me parecía... Ah, averigüé. Ahí hablé con alguien de Seguridad y Justicia porque la duda de por qué la altura, por ejemplo, para ingresar... dicen que, o sea, el criterio es un criterio que podría, bueno, cada uno va a tener su criterio, pero que la justificación tiene que ver para sostener los elementos de protección ante situaciones bueno, de atrincheramiento, protestas o cualquier tipo de situación que tengan. La altura no refiere a la fuerza o a la posibilidad de limitar a otros, sino es para sostener los elementos de seguridad. Es un cálculo matemático. Es una justificación que daría la razonabilidad del criterio. Después otros criterios, pregunté por eso porque me había llamado la atención. No tuvieron dudas. Pueden ir, les consulto así, ¿están leyendo los textos? ¿Van entendiendo? ¿Están muy atrasados? ¿Van bien? Yo voy medio atrasada, no lo pude leer. realmente. Bueno, Es como que se juntaron muchas cosas. Y me imagino porque están con muchas materias y seguramente los textos estos no son textos que suelen leer, por eso yo trato de hacerle los resúmenes como si fuera estudiante. Yo agarro los mismos textos que tienen que leer ustedes y le hago los PowerPoint. Les digo que no pude leer mucho. Perfecto. Yo la idea es esto, es poder que en las clases se lleven los contenidos. Me había faltado este texto de 5 hojitas que si quieren, yo lo voy a tratar de hacer la clase rápida ahora. Traje 10 noticias para que trabajemos, o sea que podemos hacer 40 minutos de teórico, 40 minutos de práctica con las noticias y se toman un rato ya que la hora es para leer esos textos. Hay uno de 20 hojas que es el de violaciones que está bastante explicado en el PowerPoint, que lo pueden agarrar de ahí y después complementar con lo otro. Y el de responsabilidad internacional, vamos a verlo. Lo bueno de las clases es que yo trato de resumirles todo en el PowerPoint para que después a ustedes les sirva como estudio. Mismo, al hacer los prácticos, van a internalizar mucho más porque va a ser práctico el parcial. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan lo que estamos viendo, no que repitan como loros lo que leyeron porque no me sirve. No me sirve a mí ni les va a servir a ustedes para la profesión. Entonces, la idea es que todo esto que estamos haciendo, vieron que las clases trato como de ir rápido en lo teórico y meterme más en lo práctico porque es lo que les va a servir a ustedes. Lo teórico se les va a ir dispersando y no van a poder avanzar. Lo que hice hoy es lo mismo que la vez pasada. Ahí alguien pregunta si va a ser en la plataforma el parcial. El parcial van a hacer es un trabajo práctico como el que la vez pasada, van a tener 48 horas para hacerlo, pero no se van a poder copiar de ningún lado porque van a tener que entender lo que se les está preguntando. Van a ver un documental de que dura 20 minutos y de ahí van a contestar las preguntas. Las preguntas tienen que ser contestadas en una carilla, o sea, van a tener cantidad de caracteres, no van a poder copiar, pegar, no les va a servir de nada no entender los conceptos. Van a ser un poco como lo que hicimos la vez pasada con las noticias. El parcial está en el cronograma, ya les digo, falta todavía, pero bueno. A mí lo que me preocupa más es las semanas que entramos, la semana que viene y la otra. El parcial es el 9 de junio, estamos a un mes del parcial. Profe, y antes de empezar de hacer el parcial, ¿podríamos intentar en una clase hacer algo similar? Es lo que sí. ¿Vieron el trabajo práctico de la clase anterior? Bueno, va a ser muy parecido y hoy les traje muchas noticias
para que hagamos análisis. La realidad es que estamos viendo hasta la clase de hoy conceptos básicos de derechos humanos para que ustedes entiendan y como que puedan, y ya después, a partir de la clase que viene, sí entramos en el sistema de protección de derechos humanos, que es lo más complejo. Quiero hoy que se lleven como conceptos de responsabilidad internacional básicos, no quiero agobiarlos. Por ahí a veces me cebo y por ahí prefiero por eso hoy hice un PowerPoint muy reducido y traje para ser práctico, creo que traje 6 o 7 noticias para que vayamos viendo y el resto con teoría muy resumido de lo que vimos. Es más, termina la clase y yo se los dejo subido para que lo estudien. Así que traten de ir leyendo, por lo menos vayan viendo los PowerPoint y una de las buenas formas es, les dejé abiertas al final el trabajo práctico la vez pasada, ya tomé todos los que presentaron, vayan viendo las respuestas que se les fueron dando a sus compañeros para cuando hicieron el trabajo práctico, porque va a ser así, no va a ser difícil para nada el parcial, no tiene complejidad, lo que tienen que pensar, o sea, es poder usar la mente, o sea, tratar de, y ni siquiera es, muchas veces uno lo que hace es responde en base a lo que quiere el profesor o la profesora. No, acá es en base a lo que ustedes piensan, pero justificar, y para justificar tienen que tener los contenidos. Va a ser bastante amplio, ¿no? Posiblemente es el documental que tengo en vista, si es el que voy a hacer, tiene muchas violaciones de derechos, muchas, y yo les voy a hacer seleccionar un par, identificarlos, aplicar tratados internacionales, que es todo lo que vamos a ir viendo. Ahora nos queda, ya les digo, la clase esta es de violaciones de derechos humanos y responsabilidad internacional, que es los textos que le dejé como clase 5. Sigue, para que tengo acá el cuaderno, sigue Sistema de Protección Universal y Regional, Naciones Unidas y Sistema Americano, que está dentro del sistema internacional, es Naciones Unidas, y el sistema regional es el interamericano. En los textos van a ver, acá yo tengo el material de estudio, que lo tengo que cargárselos mañana, van a ver que en protección internacional no es mucho, serán 40 hojas en total de todas las clases, de lo que nos queda hasta el parcial. Pero van a ver que dentro del sistema están todos los sistemas, está el sistema africano, está el sistema europeo, está la situación de Asia, está el Pacífico. Yo esas se las voy a saltear. ¿Ustedes prefieren que se los deje o que directamente les vaya cortando los textos y que los textos queden cortados y ustedes sepan lo que tienen que leer? Prefieren que les corte las cosas, ¿no? Sí, profe. Y sí, Bueno, profe, es más. entonces lo que vamos a hacer es eso. Sí, profe, por favor. Yo les voy a ir cortando los textos, total yo los escaneo y no tengo problema. Pero sí necesito que le presten mucha atención a lo que viene, porque es más complejo. Después del primer parcial... Que sepamos lo que tengamos que leer, ¿Cómo? profe. Sí, les voy a marcar lo que tienen que leer. Esta es la parte, después ya del segundo parcial pasamos a ética, que ahí sí no hay mucho para pensar, es más teórico. O sea, sí hay para pensar, pero me refiero, no es tan complejo para entender. La ética es algo que manejamos todos los días. Y bueno, y sociología jurídica es un poco más complejo, pero voy a tratar de bajárselos a cuadritos y que entiendan como muy sencillo. La idea desde acá es que ustedes lleven internalizados los conocimientos básicos, no van a ser abogados, así que derecho humano necesitamos que sepan para aplicación a las fuerzas de seguridad. Por eso yo estoy usando este manual, que es el Manual de Derechos Humanos para las Fuerzas de Seguridad. Tiene 200 hojas nada más. O sea, imagínense que un manual de derechos humanos normalmente tiene 1000 y este es como muy corto, que son los conceptos básicos que ustedes tienen que saber y yo les estoy trayendo los contenidos ahí. Bueno, si les parece, arrancamos con el PowerPoint, vamos viendo los contenidos y hacemos, no sé, 20 minutos teórico. Si quieren preguntar algo, me frenan. Y después seguimos con lo que son las noticias, que ahí es como todas las clases, intervención de ustedes. Yo lo que les quiero decir es que tengo anotados quienes intervienen siempre. Esas personas tienen como, bueno, cierran mejor en concepto. Empecemos a participar todos, así todos tenemos la posibilidad de subir un poco más, llegado el momento. Un segundo, ¿eh?
Bueno, ahí estamos. Ahí pude hacer funcionar el PowerPoint. Otra vez lo mismo que la vez pasada, avísenme si no se les comparte, porque estoy teniendo problemas con... Les iba a traer unos videos y con otro curso que tengo no les pude pasar el sonido, así que traté de armárselos todos con el Power. ¿Ahí ven bien? ¿Ven? Sí, perfecto. Estamos sí, profesora. en la clase número 5. Sí, profe. Perfecto. Clase número 5, violaciones de derechos humanos. Bueno, como verán ahí, hay una fuerza de seguridad, digo, para que entiendan el contexto, una fuerza de seguridad, lo que podría entenderse como una represión, ¿no? La responsabilidad que tiene el Estado, básicamente, quien incumple o viola los derechos humanos es el Estado. Las personas, de forma individual, no son, o sea, sí incumplen los derechos humanos o afectan los derechos humanos, pero no tienen responsabilidad internacional por la violación de derechos humanos. Es decir, es el Estado quien es el garante de proteger los derechos humanos. ¿Por qué? Porque es el Estado quien tiene que proteger el bien común. Más allá que todos tengamos responsabilidad de respetar los derechos humanos, el que tiene la obligación de actuar para protegerlos es el Estado, ya que tiene el deber de garantizar el pleno ejercicio de los derechos. Es quien detenta el ejercicio del uso de la fuerza. ¿Por qué? Porque es el único que tiene permitido el uso de la fuerza a través de ¿quién? De la fuerza de seguridad, las cuales son un montón. Vos tenés desde el sistema federal, sistema provincial, tenés, no sé, desde la fuerza de seguridad, tenés servicio penitenciario, tenés la policía, tenés un montón de fuerzas que componen las fuerzas de Estado. Es el Estado que debe velar y es el único que tiene el ejercicio legítimo de la fuerza. ¿Por qué digo que es el único que puede violar los derechos humanos como está ahí? Porque todos en realidad podemos afectar los derechos humanos, pero quien tiene la responsabilidad de protegerlos es el Estado. Entonces, es un poco lo que le preguntaba, ¿a quién reclamamos por el sostenimiento, reconocimiento, fortalecimiento y respeto de los derechos humanos? Al Estado. O sea, todos tenemos el deber de respetarnos nuestros derechos humanos, pero quien tiene la obligación legal de protegerlos o de garantizarlos es el Estado. Acá entramos un poquito de cuándo hay responsabilidad estatal, ¿no? ¿Cuándo hay responsabilidad por la violación de los derechos humanos? Bueno, piensen que el Estado o sus funcionarios, nosotros en el sistema que manejamos, que es el republicano, los funcionarios estatales cumplen la representación del Estado. Existe una teoría, que se las explico así muy por arriba, porque no, que es la teoría del órgano. La teoría del órgano plantea que cada funcionario compone una parte del Estado y representa. Entonces, como funcionarios, si llegaran a entrar a la fuerza de seguridad, todos los que estamos designados en lugares estatales, por ejemplo, tenemos una responsabilidad por el respeto de los derechos humanos. A medida que avanza la jerarquía, más responsabilidad. Y es un poco lo que hablábamos la vez pasada. ¿Qué pasa si un superior nos da una orden de violar un derecho humano? No sé, matar a alguien, torturar a alguien, que está prohibido. Bueno, esa orden no se debe cumplir cuando son vulneraciones graves de derechos humanos. Entonces, cuando el Estado incumple o viola los derechos fundamentales que son reconocidos por derecho interno, Constitución Nacional o los tratados internacionales, es cuando incurrimos en responsabilidad estatal. ¿Y de dónde surge esta responsabilidad estatal? En Argentina en particular, de la Constitución Nacional, porque existen un montón de deberes y derechos humanos, y del Pacto San José de Costa Rica. Y es ahí cuando vamos a empezar a pensar o a replantearnos por qué el Estado tiene esta responsabilidad, o cómo haría el Estado para garantizar los derechos humanos. Bueno, es a través de normas, o de medidas, o de acciones que permitan que no se vulneren los derechos humanos. Entonces, vamos a terminar teniendo dos formas de violaciones de los derechos humanos. Y voy a preguntar, ¿quién puede violar los derechos? ¿Quién es el que viola los derechos humanos? A ver si entendieron. El Estado, profe. Muy bien. El Estado, ¿no? Es el Estado que viola los derechos humanos. Todos podemos... El Estado, profe. Todos podemos afectar los derechos humanos,
pero en realidad quien tiene la responsabilidad internacional de velar por los derechos humanos es el Estado. Entonces, muy importante concepto, quien viola los derechos humanos es el Estado. Y nosotros tenemos el deber de cumplirlos, pero no incurrimos en responsabilidad internacional por violación de derechos humanos. En todo caso, como tenemos un delito penal, tipificado en el Código Penal. No nos van a condenar a través de los tratados internacionales. Quien tiene responsabilidad en el derecho internacional es el Estado, o los Estados parte. Que eso lo vamos a empezar a entender a través de la clase siguiente, cuando empecemos a ver el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos y el Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos. Perdonen que grite, Profe, pero... disculpe. Sí. Hay un compañera, no sé qué es, que no puede entrar, dice que no la acepta. A ver, dame un Díaz segundo, porque Gabriel. como tengo la pantalla abierta. A ver. No me llega, no puedo ver si están entrando. Ahí está. Ahí. Bueno, seguimos. ¿Siguen viendo bien? Sí, profesora. Sí, profe. Entonces, formas de violación de derechos humanos, entonces vamos a tener el Estado, y esto es lo más importante, ¿quién viola los derechos humanos, los derechos internacionales, las responsabilidades internacionales asumidas? Es el Estado, por acción o por omisión. ¿Qué significa esta? Bueno, que vamos a tener formas manifiestas de violar los derechos humanos y formas no manifiestas, es decir, por pasividad, por que el Estado no haga nada mientras estén violando los derechos humanos. Y por ejemplo, y acá les puse, esto es un resumen básicamente del texto, o sea, en 4 hojas les resumí el texto de 20, en 4 filminas. Vamos a tener la violación internacional de derechos humanos por acción, que serían las formas manifiestas. Bueno, es obvio. ¿Qué son las formas manifiestas de... Perdonen que grite, chicos, pero estoy medio mal de la garganta, entonces, si no, no me sale la voz. Las formas manifiestas de violación de derechos humanos, por ejemplo, es la represión ilegítima, el genocidio, la discriminación, y dentro de discriminación tenemos un montón de ítems, como por ejemplo el racismo, el sexismo, la xenofobia, no sé, por cuestiones que entra dentro de racismo, ¿no? Pero por color de piel, por pertenencia social, por barrios, hay un montón de formas de discriminar. Después tenemos desaparición forzada de personas, censura, tortura, premios ilegales y delitos de lesa humanidad. ¿Por qué son manifiestas? Porque es una acción del Estado la que viola los derechos humanos. ¿Y cómo se violan los derechos humanos? Porque estamos incumpliendo en tratados internacionales. Si van a los textos y ven cada uno de estos delitos o estas formas de violar los derechos humanos, van a ver que la mayoría tiene tratados específicos que los protegen. Entonces vamos a encontrar que tenemos la Convención contra la Tortura, la Convención por la Lucha por el Genocidio, la Convención contra todas formas de discriminación, y después de discriminación específica tenemos la CEDAW, que es para la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, o la Convención para la disminución de la discriminación de las personas con discapacidad. Vamos a encontrar que el derecho internacional de derechos humanos empieza a proteger este tipo de, lo que se dice en términos jurídicos, de bien jurídico protegido. ¿Qué bueno? ¿Qué protegemos? Bueno, protegemos la igualdad en términos de discriminación, protegemos la integridad de la persona. Es un poco de los derechos que vimos la vez pasada. Vieron que yo les conté que esos 3 derechos eran como los esenciales, o los principales o fundamentales, que son los que dan lugares a otros derechos. Pero bueno, la integridad, la vida, la igualdad o la libertad son derechos esenciales que estos delitos empiezan a afectar. Imagínense que la represión ilegítima que afecta la libertad de, por ejemplo, la libertad de manifestarse o la libertad de deambular, uno no. Después, el genocidio, bueno, eso ya es como, pero bueno, la desaparición forzada de personas, la discriminación afecta al derecho de igualdad, la tortura y la integridad, la censura a la libertad. Entonces empezamos a ver que a través de los tratados internacionales, que todavía no quiero meterme mucho en el tema porque es lo de la clase siguiente, empezamos a ver determinados delitos graves que afectan derechos fundamentales y es el Estado el que los hace. En este caso, como son formas manifiestas, son formas que el Estado directamente es el responsable. Entonces, represión ilegítima, las fuerzas de seguridad, no sé, reprimen una manifestación pacífica. Genocidio, el Estado decide exterminar un grupo social, por ejemplo, como pasó con los armenios, como pasó con la población judía.
Es el Estado el responsable de estos delitos, desaparición forzada de personas, el antecedente más grande que tenemos nosotros es la dictadura del 76, discriminación, racismo, sexismo y xenofobia, termina cuando el Estado realiza políticas o comentarios. O sea, me acuerdo de un comentario en su momento que hizo Macri cuando era jefe de gobierno. Yo vivía en Capital en ese momento, y él dijo que había caído un árbol en una plaza, que era justo cerca de mi casa, había caído un árbol y había abajo de ese árbol un niño de origen boliviano, y lo que Macri dijo, siendo el Estado, fue que, bueno, el problema era que venían los inmigrantes y sacaban la plata. Bueno, eso es todo, es racismo, es xenofobia, y es por parte del Estado, que eso es lo que quiero dejarles bien en claro. La violación internacional de los derechos humanos los cometen los delitos el Estado. Nosotros podemos vulnerar derechos humanos, pero no tenemos responsabilidad internacional por eso como personas. Es el Estado el que es responsable. Y después, como otra forma de violación de derechos humanos, tenemos... Sí, sí. No entendí bien, o sea, el Estado es el que debe hacer cumplir los derechos y asimismo es el que viola los derechos. Exactamente, o sea, vos tenés estados totalitarios o autoritarios donde la violación es constante, es más, los tratados internacionales y, por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o americana, me gusta decir interamericana, dice que cualquier estado que no sea un estado de derechos, como que se entiende que viola los derechos humanos y como que se pueden excluir esos estados. Hay formas muy evidentes de violar los derechos humanos, como por ejemplo un gobierno de facto, un gobierno totalitario, autoritario, y formas sutiles que se dan de forma diaria. Nosotros tenemos un montón de cosas. Sí. Otra vez lo molesto. Sí, Hay no, otro no, compañero que está esperando, pero le aviso si no se pierde la clase. No, pero no me parece... A ver, ahí está. Ahí tengo... Avísenme cualquier cosa porque yo como estoy con la pantalla no me aparecen las notificaciones. Félix Sí, ya les... tarde porque estaba trabajando. Cualquier cosa, yo ya les di para entrar. Cualquier cosa que vuelvan a mandar. Bueno, entonces, ahí... Sí. En caso como que si el Estado es responsable, ¿no?, y viola uno de estos derechos, ¿quién se encarga de hacer que el Estado... Exactamente eso es, por eso estamos ingresando en estos temas, porque el tema que les digo que es complejo, que empezamos a ver la semana que viene, es protección internacional de derechos humanos. Nosotros como Estado adherimos a tratados internacionales dentro del sistema internacional, que es de todo el mundo, vendría a ser, y el sistema americano. Cuando el Estado suscribe uno de estos tratados, ingresa a tener compromiso internacional de respeto de derechos humanos. ¿Se acuerdan el video que habíamos visto, qué son los derechos humanos? Y explicaban un poco cómo surgía la Declaración Universal. Bueno, la Declaración Universal la suscribimos, y al suscribirnos nos responsabilizamos. Lo que termina pasando es, el Estado no puede ir preso. ¿Cómo el Estado va a ir preso? Bueno, entonces empieza a surgir la responsabilidad internacional por el cumplimiento de los derechos humanos y penas alternativas. Yo creo que les contaba a ustedes que, por ejemplo, un fallo acá que se llama el caso Fornerón contra Argentina, es de la Corte Interamericana. No sé si alguna vez escucharon nombrar la Corte Interamericana. La Corte Interamericana es una corte donde son juzgados los estados, no son juzgadas las personas. Entonces van a ver que todos los fallos de la Corte Interamericana son así: el apellido de la persona a la que se le violó el derecho, contra el Estado, no sé, tenemos a Tala Rifo contra Chile, que es el caso de una mujer que era jueza y que era lesbiana, y se separa y le sacan a sus hijas porque era lesbiana. Es más, hasta tiene problemas en su trabajo, todo por discriminación muy grave. Después tenemos el caso Fornerón contra Argentina, que es el caso que es para mí muy típico, es muy tipo para explicar cómo se condena a un Estado. En este caso es un señor que la madre tiene un hijo, ¿no? Un señor, Fornerón era un hombre que tiene un hijo con una mujer, y esa mujer decide dar en adopción al bebé, a la bebé. Y el padre se niega a dar en adopción y lo quiere él a tener a la nena. Cuestión que el Estado, en primera instancia, dice que un hombre solo no está preparado para criar una niña, y así empiezan a avanzar las instancias judiciales. Tenemos primera instancia, segunda instancia, el Superior Tribunal de la Provincia, la Corte,
¿Qué pasa? Cuando llega a la corte y la corte revisa, ve, pero pará, acá se están vulnerando todos los derechos. Primero, estereotipos. La chica ya tenía 16 años cuando pasa esto. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué dice? Acá, una grave afectación de los derechos humanos. Entonces, los jueces, esto es tremendo porque yo lo viví, porque yo iba a la facultad, yo estudiaba en la UBA, y manda a todos los funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos a estudiar de vuelta 1 año en la Facultad de Derecho. Esa forma se condenan a los estados. La responsabilidad internacional tiene un montón de desventajas. No existe ir preso, claramente, como si nosotros vamos y matamos a alguien. Pero tenemos un montón de antecedentes. Por ejemplo, en Costa Rica se había prohibido la reproducción por fertilidad asistida. Después tenemos casos de responsabilidad por crímenes de lesa humanidad o crímenes de dictaduras, tenemos un montón, tenemos Hellman contra Uruguay, hay miles de fallos en donde, que estos lo vamos a empezar a ver ahora, más adelante, el Estado viola de forma manifiesta los derechos humanos, reprime ilegítimamente, desaparece gente. Por ejemplo, no sé, vengo un caso que lo traigo porque es polémico, sin emitir juicio de valor. En su momento la situación que pasó con Santiago de Maldonado acá en la cordillera. Podríamos llegar a ser, y a medida que vaya avanzando el proceso y no se, por ejemplo, podríamos ser condenados por falta de claridad en el procedimiento, por ejemplo. Todo eso, bueno, llegado el momento, si llegan a la Corte Internacional. ¿Por qué digo esto? Porque el hermano de Santiago Maldonado siempre dice que va a llegar a la Corte Interamericana. Cuando no se respetan las garantías mínimas de derechos humanos, a través de por la violación, por acción del Estado. Pero tenemos otro tipo de violación, que es la violación por omisión. Es esta la que nos empieza a hacer ruido. ¿Cómo será la violación por omisión? Que sería como pasividad del Estado. Y el Estado es testigo de violaciones constantes de derechos humanos y no hace nada. Se me ocurre, no sé, un grupo de indígenas, veo una situación por ahí que podría darse acá en la provincia. No sé, la población de Bariloche decide, un poco llenándose la cabeza a través de los medios, ir por fuerza propia y reprimir a la población mapuche. Y el Estado no hace nada, y deja que haya como una situación de vulneración de derechos, que ahora cuando les traiga las noticias lo vamos a ir hablando, donde el Estado tiene el deber y la obligación, porque ha suscrito tratados internacionales, de ponerle un freno. Ejemplos de la violación por omisión es la falta de acceso a la educación, es limitar el derecho a algunas personas a educar, la falta de acceso a la salud, la injusticia, este caso que yo hablaba de Fornerón, es la injusticia, o sea, no hizo nada para que se respeten los derechos humanos. La constante revictimización por parte del Estado. Hay un ejemplo que se me viene mucho, un caso que tuve de una chica que había tenido una situación de abuso sexual. La hicieron contar su historia en cada dependencia distinta, o sea, con una psicóloga por un caso, con una trabajadora social, con una psicopedagoga, ya está, escuchar una sola vez no podés. Bueno, el Estado violenta la dignidad humana a través de acciones que terminan siendo omisiones, porque el Estado en realidad lo que debería hacer es velar por el debido proceso, no por un constante revictimización de la víctima. La inseguridad es una forma de pasividad del Estado. ¿Por qué? Porque no toma medidas contra ello. ¿Cuál sería una forma de proteger? Bueno, en los casos de omisión es la acción, pero en el caso de las violaciones manifiestas, lo que tiene que hacer el Estado es regular a través de normas. Entonces, si vos ves que hay una población que está siendo víctima de discriminación, hacer acciones afirmativas para darle mayor situación. Y acá entramos con los derechos humanos son fundamentales, y yo esto se los quise poner como muy corto, pero para que entiendan es que a veces, es lo de siempre, los derechos nunca son absolutos y existen determinadas limitaciones. Y yo les quería traer el ejemplo claro de la pandemia. El Estado nos limita la circulación, nos limita la libertad de circulación, salió en todos lados. ¿Por qué eso no es una violación de derechos humanos? Podemos decir que afectó a la economía, pero ¿por qué no podríamos, o capaz que sí, ¿no? Pero digo, ¿por qué podría zafarse ante una acusación ante la Corte Internacional?
porque el Estado debe respetar la esencia de los derechos humanos. Por ahí acá un poco se cae cuando Alberto Fernández se junta a festejar el cumpleaños de la mujer. Digo, bueno, la esencia medio que la está haciendo cayendo, porque para la igualdad donde está, para vos no y para mí sí. Pero el Estado tiene la obligación de dar publicidad, de ser por estricta necesidad, o sea, tiene que estar estrictamente justificado, tiene que ser totalmente de excepción, tiene que ser proporcional y tiene que ser temporal. Fíjense que en el mundo todos los países hicieron cuarentena, o por lo menos la mayoría. Bueno, y acá viene la parte más divertida. ¿Tienen alguna duda de la parte teórica? Creo que es bastante sencillo el tema. ¿No hay dudas? No, bien. No, ¿Vamos profe. bien? No, profe. No, profe. Todo lo que les hice para poder aplicar, que es donde les dije que quería No, hacer un profe. mejor. Sí. ¿Alguien dijo una duda? Bueno, seguimos. Yo lo que hice para que podamos aplicar los contenidos que aprendimos es traerles al menos 6, 7 noticias donde vamos a poder detectar si hay una violación de derechos humanos y si es por acción u omisión, o qué debería hacer el Estado ante estas cosas. Quise un poco mezclar lo que vimos en la clase anterior con lo que estamos viendo ahora de responsabilidad internacional de derechos humanos. Es polémico lo que les traje, pero les traje específicamente estas noticias para dar al debate, porque si yo les traía algo que no era polémico, no hay ánimos de ofender a nadie, al contrario, lo traje para generar el debate. No, son noticias un poco fuertes y que la mayoría son noticias sacadas de internet, que fueron muy conocidas, pero que se caracterizaron por violar derechos humanos. Esperen que... Bueno, ¿se acordarán de esta noticia de Crónica hace varios años? Accidente fatal en Flores. Mueren 2 personas y un boliviano. ¿Qué les parece que pasa con esta noticia? Un canal de televisión haciendo un... Sí. Están hablando de un boliviano. ¿Cómo? Que están hablando de una persona que es boliviana y las otras 2 personas no las nombran. ¿Pero qué hacen? Más allá de Están haciendo Discriminación por raza. Están discriminando. Están discriminando. ¿Por qué están discriminando? Y porque como si las personas que son de origen boliviano no fueran personas, ¿no? Básicamente es una distinción. Eso le iba a decir, como si el boliviano no fuera una persona. Exacto, exactamente. Entonces, acá vemos una responsabilidad del Estado. O sea, ¿hay una responsabilidad por acción del Estado? ¿Hay No. una violación de derechos humanos en términos... Es una omisión, maestro. Sí, podría ser una omisión si el Estado... En realidad, las traje para que veamos. Acá hay discriminación, claramente. Hay una violación del principio de igualdad. Pero no hay una responsabilidad internacional de los derechos humanos con el Estado. En tanto, no es un canal estatal. A ver, si estuviéramos hablando de TV públicas, sí. O si estuviéramos hablando de que el Estado permite que Crónica todo el tiempo haga esto y no lo sanciona, que eso puede ser. Eso sí lo podemos... Imagínense que Crónica todas las semanas sacara noticias así y el Estado no hace nada. El Estado lo que hizo como una acción afirmativa para controlar este tipo de cosas, que se empezó a dar mucho y ahora van a ver un par de noticias que les van a hacer ruido, ahora, pero antes no, crea una oficina especializada para este tipo de situaciones, que trataba de defender la igualdad de todas las situaciones. Esta era una oficina que estaba en Capital Federal y se encargaba de intimar a que cumplan con esto. Era una oficina dependiente de Nazca, sí. Hay un compañero que no puede ingresar. A ver. ¿Y lo puede aceptar? Sí. Bueno, mismo, imagínense lo polémico que son estas situaciones que todo el mundo habló de esta noticia, por lo menos muchos de ustedes posiblemente la hayan conocido. O sea, no sé quiénes son de Viedma acá, pero en un momento a Viedma le habían abierto varios locales nuevos y el diario Noticias Net, que es un diario acá de Viedma, había puesto invasión boliviana. Porque el origen de las personas que estaban instalando esos nuevos locales, que además eran locales muy grandes, muy, muy llamativos, eran de origen... Bueno, esas noticias
Y el Estado tiene responsabilidad en hacer un control. El Estado no puede censurar de manera previa, porque eso está prohibido por tratados internacionales, tenemos la libertad de expresión, pero sí Debe tiene investigar y sancionar luego. ¿Cómo? ¿No? Debe investigar primero y sancionar. Exacto, por ejemplo, acá en Es por Viedma, omisión. en Viedma hay una ordenanza que me parece que está muy buena, si las podría haber traído, no me avivé, que está muy buena en el cual busca, acá lo que tenemos nosotros acá en Viedma, no sé el resto de ustedes, pero hay un par de diarios acá, que viola constantemente la igualdad de género, usa estereotipos pero tremendos todo el tiempo, revictimiza, pone nombres de las mujeres que fueron víctimas de violencia. Entonces lo que hizo el Consejo Deliberante de Viedma fue establecer una ordenanza que dice que la municipalidad, va a haber una página donde se van a recibir denuncias de este tipo de violaciones, el Estado le va a dar tiempo de hacer un descargo a la noticia y rectificarse, y bajo a 3 incumplimientos le saca la pauta publicitaria. Imagínense que la pauta publicitaria de estos medios chiquitos es lo más importante, si no, no sobreviven. La pauta publicitaria es una forma de bancar, bueno, esa es una acción afirmativa en la que el Estado se posiciona en un rol activo. Yo pienso, ¿no? Si todo el tiempo tuviéramos este tipo de noticias, posiblemente podríamos tener una condena internacional por inactividad u omisión del Estado. Voy a pasar a otra noticia. En serio, son como muy polémicas las noticias, no quiero ofender a nadie. O sea, entiendan que es solamente el efecto de mostrarle lo burdo que puede ser la violación de derechos humanos y la omisión o acción del Estado. Ahí aceptó un compañero, no sé si puedo entrar. Volvemos. ¿Conocen el caso de María Soledad Morales? No, ¿No lo conocen? No, profesora. No, profesora. No, yo no personalmente. Hace muchos no. años Catamarca se vio conmocionado por el asesinato de una chica en su fiesta de egresados. Esta chica apareció, la mataron. Pero ¿qué pasó con esta chica? Porque esta fue un caso que tuvo repercusión nacional, y yo creo que en cualquier momento podríamos llegar a tener una condena internacional por un caso de este estilo. En el norte hay familias con mucho dinero, mucho poder, y esta chica sale de su fiesta de egresados, se veía con un señor de apellido Tula, y el caso es conocido por los hijos del poder. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, hijos de funcionarios, parece que violaron y mataron, la pasaron de drogas, la violaron y la mataron, y el Estado nunca hubo una condena a pesar de haber un montón de pruebas. ¿Qué hay acá? ¿Responsabilidad del Estado por acción o por omisión? Por omisión sería. Por omisión. No, fíjense que es la justicia. Reacción porque el Estado no actuó, profe. No, claro, No no toma ninguna el acción. Estado actuó en vulneración de un derecho. Es por El Estado acción, no porque la violación se realiza directamente por el Estado. El Estado incumplió con el artículo 18 de la Constitución Nacional, que habla del juicio. Todos tienen derecho. Ahora entonces, profe, Sí. disculpe, permiso, perdón, Sí. aspirante a Mella. Entonces, ¿puede volver a explicar lo que sería misión y acción? Sí, volvemos para atrás. Porque se ve que varios no entendimos. Forma manifiesta de violación de derechos humanos. Es que podría ser por omisión también, ¿eh? Digo por qué sería por acción y después vamos a por qué podría ser por acción. Fíjense que el racismo es una forma, el Estado está discriminando. No es que el Estado no está haciendo algo. También puede no estar haciendo algo, no puede estar brindando justicia, pero en realidad el Estado está protegiendo a los asesinos. El Estado está actuando. Igual no hay una respuesta correcta, es lo de siempre. Si ustedes me justifican el por qué es la omisión, Claro. que el Estado no justicia, Disculpe, está bien. profe. Sí. Puede ser de las dos porque puede ser Exacto. por omisión, por injusticia y acción por... Exacto. Por la En realidad es por no de- brindar la debida justicia, y en realidad es por la acción porque también hubo un ocultamiento del caso. Chicos, el Estado es responsable de esto, 100%. Pero sí, hay opción y hay omisión. Está bien la... Sí, Acá aspirante Catrín, justo estaba leyendo la noticia, también Sí. puede ser que el Estado no actuó porque era hijo de un diputado nacional, como que quedó ahí. ¿Cómo? Que el Estado no actuó porque era hijo de un diputado nacional. no te escucho bien porque hay mucha lluvia, perdón, y no tengo los auriculares.
Un poco más fuerte. Ahí lo escribo. Dale. Hay mucha lluvia en Viedma y se me mezcla con el sonido. Profesora, lo que decía la estudiante Catrín es que se refería a que puede ser que el Estado no haya accionado por ser un diputado, creo. Claro. Bueno, entonces tenemos, me parece perfecto el ejemplo. Tenemos acción del Estado en base a protección de familias importantes, pero también tenemos la omisión por no brindar justicia. Tenemos acción del Estado a través de la discriminación de una persona, porque era una chica de bajos recursos, contra una persona de muchos recursos, y la omisión del Estado por la revictimización de la familia. Entonces, esta es como para sacarle jugo y de todo. Tenemos acción de, a ver, y otra vez, ¿qué derechos se ven vulnerados acá? El acceso a la justicia. Esta pregunta es 100% de parcial. Una noticia, si hay un delito por acción u omisión, justificar. Es lo que siempre les digo, acá no hay una respuesta correcta, es siempre como lo justifiquen. Entonces, hay una vulneración de un derecho, por ejemplo, hay discriminación, hay afectación al derecho del debido proceso, hay afectación, bueno, hay una desigualdad manifiesta, hay afectación a la libertad, por ejemplo, no sé, a esta chica no la permitieron circular, la mataron, hay una afectación al derecho a la vida, hay una afectación a la dignidad humana, hay una afectación, ¿a qué más? ¿A qué se les ocurre? Algo... A cómo dan la noticia, porque pusieron la increíble. Muy No es bien. increíble. Ahí, exactamente, ahí hicieron sensacionalismo o noticia amarillista en base a un delito grave. Este caso, si quieren ver, hay un... Profesora. Sí. ¿Y en este caso no intervino en la Corte Interamericana? No, todavía no llegó, no sabemos, la verdad no sé si están listas, a veces la Corte interviene por comisiones, pero podría, a ver, normalmente les cuento un poco cómo es el sistema. La justicia de Argentina, como sabrán, es muy lenta. Capaz que para llegar a una sentencia de la Corte estás 10, Corte Argentina, estás 10, 12 años, y capaz que para llegar a la Corte Interamericana podés estar 15, 20 años. Bueno, el caso María Soledad Morales, si lo quieren ver más, que es un caso que es terrible y lo cuenta muy bien, no sé si lo conocen a Damián Cook, que es un chico que hace en pijamas. Sí, yo sí lo conozco. Bueno, Damián Cook hizo un video, un documental sobre este caso, muy interesante, donde cuenta todas las especificidades del caso, y acá es donde empezaron a existir las marchas del silencio. Bueno, tenemos, y para mezclar con este caso, todos conocen a Susana Trimarco, ¿no? Es como la referente de la lucha contra la trata en Argentina. Bueno, lo mismo, en el juicio de que Susana Trimarco le hace a las personas que había información y prueba suficiente para decir quiénes eran que habían secuestrado a su hija, no hubo condena. Entonces, nuevamente, tenemos acción del Estado a través de la discriminación por parte del Poder Judicial, ¿no? Discriminación del que tiene poder y de la pobre vecina que no tiene ni recursos ni herramientas. Pero también podemos decir que hay omisión del Estado, por de nuevo lo que hablábamos, revictimización, ¿qué más? Bueno, en ese caso también hubo mucho encubrimiento. La desigualdad es una acción del Estado. El Estado discrimina cuando no respeta el derecho a la igualdad. Entonces, eso es una acción. El Estado está discriminando. Profe, ahí un compañero igual escribió en el chat y puso como el caso de Marita Verón igual. Exactamente, bueno, que es el de Susana Trimarco, el de Marita Verón es la chica que desaparece, pero la madre que lleva la lucha es Susana Trimarco. Bueno, voy a empezar y cada vez van a ser más polémicas las noticias. Este es tremendo. En Chaco, vieron que Florencia de la B es de Chaco, miren lo que le sacaron, me quedó cortada la noticia. La noticia era con Pola e Isabela Goicoechea, los hijos del chaqueño Flor de la B. Acá, ¿hay responsabilidad internacional del Estado? No, profe, no. Disculpe que ¿Alguien dijo algo? ¿Quería hablar algo? Sí, profe, acá agente Pichihueche. No me quedó muy claro lo que es violación por acción. No sé si lo puede volver a repetir. Sí, volvemos todas las veces que sea necesario. Prefiero repetirlo todas las veces. Porque la omisión lo entendí, creo que lo entendí, y es cuando el Estado...
El Estado tiene el deber, el derecho, la obligación de brindar salud y no te la brinda, el Estado tiene la obligación de brindar justicia y no la no la brinda, el Estado tiene el deber de proteger a la víctima y no la protege, el Estado tiene el deber de brindar seguridad y no la brinda, básicamente, es muy más sencillo. Por acción es cuando el Estado actúa de determinada forma. Entonces, por ejemplo, que estaba muy bien lo que decían, que yo para mí era más acción, porque el Estado está discriminando, en el caso de María Soledad Morales, es una acción, el Estado efectivamente está discriminando. Pero uno de sus compañeros dijo injusticia. Bueno, podría ser la injusticia. El Estado no está actuando para descubrir quiénes son los verdaderos culpables, por ejemplo. ¿Me queda claro? Sí, profe, muchísimas gracias. Entonces, por acción termina siendo el Estado hace esto, el Estado hace esto. Y por omisiones, el Estado no hace esto. Por ejemplo, el Estado no brinda salud a las mujeres trans. El Estado no brinda salud a las embarazadas de bajos recursos. El Estado no da justicia o no permite el acceso a la justicia a las personas que no tienen recursos. Es como el no adelante. ¿Qué no hizo el Estado? ¿O qué hizo el Estado? Cuando acciona, por eso es acción u omisión. Acción es cuando el Estado hace algo, discrimina. Y muchas veces se van a cruzar, porque la injusticia está relacionada. Pero bueno, las formas de violar de los Estados es por esto, no sé. Para ir a un ejemplo claro, acción es la represión, ¿no? Hay una marcha pacífica, vamos a poner, porque a veces el Estado tiene el deber no de reprimir legítimamente, pero sí de controlar. Hay una marcha pacífica y el Estado manda a las fuerzas de seguridad a que repriman. Bala de goma, bueno, un poco lo que pasó en el 2001 en la 9 de julio. Balas de goma, bueno, lo que les contaba que a veces pasaban las marchas que tenían a la gente las remeras para encontrarlas más fuera y que no quede mal. Eso es una acción directa. Y una omisión, por ejemplo, es que los medios discriminen constantemente a una persona y el Estado no haga nada. El Estado no tome medidas, no haga normas para evitar eso. El Estado se quede vulnerando constantemente, o sea, revictimizando y vulnerando a estas personas sin hacer nada. ¿Queda claro? Lo explico 80 veces si es necesario. Sí, profe. Sí, Sí, profesora. ¿Sí? ¿Queda claro? Yo acá les puse ejemplos, puede haber más por omisión y pasividad del Estado. Yo acá les puse los claros ejemplos de, por ejemplo, se me ocurre una forma por omisión. El Estado deja de brindar anticonceptivos en el hospital. Eso es 100% por omisión, no está brindando. No sería lo mismo que el Estado, que sería por acción, el Estado brinde a las mujeres ricas anticonceptivos, pero no a las pobres, por ejemplo, ¿no? Como esa sí sería una acción de discriminación determinada con un objetivo, pero que no las dé. Bueno, seguimos. Esta noticia, ¿no? Los hijos del chaqueño Florencia de la B. Primero sabemos que Florencia de la B se percibe mujer. ¿Por qué tratarlo del chaqueño, no? Bueno, acá hay una clara vulneración al derecho a la identidad, al derecho a la dignidad de la persona. O sea, estoy tratando de mostrarle ejemplos de derechos, ¿no? Para también poder utilizar las... Por ejemplo, que este medio de noticias sea un medio de noticias, vieron que es noticias de la provincia, que sea del Estado. Si es del Estado, terrible. Es una... Al no ser del Estado, lo que podemos entender que podría haber una omisión del Estado de controlar estas cosas. Igualmente tengan en cuenta que acá no hay responsabilidad, en esta noticia en general, de responsabilidad internacional de derechos humanos por parte del Estado. Es un medio... Profesora. Exactamente. El Estado Claro, no eso puede es controlar las noticias previamente, pero sí, una vez que salió la noticia, puede o establecer penas o establecer... Nosotros tenemos el derecho a réplica. El fallo Mejián con Sofovich. Mejián es una persona que era muy católica y que va a... creo que ahí me está un compañero pidiendo entrar. Una persona muy católica que un día en el programa de Sofovich él siente que vulneran sus derechos a su religión y lo que va a la corte y lo que dice la corte es el derecho a la censura previa. No lo tiene nadie puede censurar previamente, pero una vez que se afectó un derecho, la persona tiene el derecho a réplica y el Estado puede establecer multas por la violación de derechos, pero todos tenemos la libertad de hablar. O sea, no existe y está prohibido y es de carácter absoluto la censura previa. Como cuando tratan de judíos, así. Algo Claro, así sería.
Como cuando se Exactamente. meten con el tema de la religión, de los judíos. Exactamente, Que pasó, exactamente. creo, en el programa de Tinelli, que una chica, Mar, creo que era, dijo que quería casarse con un judío porque tenían plata. Y de Exacto, ahí bueno, se esos son armó todo estereotipos que como que revictimizan a la población, los ponen en una situación de vulnerabilidad, y más con determinadas poblaciones que han sido perseguidas. O sea, el Estado tiene que proteger esas cosas. Igualmente, el fin de esta noticia básicamente era mezclarle un poco lo de la clase anterior y de esta, y para poder entender. Bueno, acá directamente no hay Profe, responsabilidad. igual en esta noticia, más allá del tema de Florencia de la B, lo que está mal también es que pongan los hijos entre paréntesis. Sí. Como que no son sus hijos. Exactamente. Terrible. Sí, porque por más de que no los haya tenido ella ni nada, o sea, son sus hijos. Exactamente, son sus hijos. Y es más, tiene una hija y un hijo, digo, como... Bueno, Sí, eso me cuestión. llamó la atención a mí igual, el tema de los hijos Sí, entre sí, paréntesis. entre paréntesis es terrible, terrible. Bueno, entonces, acá Profe, hablando de todo esto, o sea, ahora se me hace ruido que en realidad la televisión es increíble como vulnera los derechos todo de el las tiempo. personas, todo el tiempo. Sí, o sea, todo el hay tiempo. mucha omisión del Estado en control de eso. Bueno, ahí es donde podemos entrar en un debate, ¿no? Hasta dónde el Estado tiene que es lo que dijo un compañero acá que me encantó, que dijo lo de la censura previa que estaba prohibida. Chicos, me está matando el nivel de lluvia acá y quiero ver si puedo conseguir unos auriculares porque no, se me rompieron los míos. Bueno, entonces, nuevamente entramos en esto de que hablábamos hoy. Bueno, ¿hasta dónde el Estado tiene responsabilidad, no es cierto? Por eso el Estado en su momento había creado a través de la AFCA esta oficina de la defensa del público, en la cual uno podía denunciar, por eso la Municipalidad de Viedma dictó esta ordenanza. Son ordenanzas que resultan muy polémicas, pero son ordenanzas que tienen un cierto fundamento en derechos humanos, o leyes que tienen ciertos fundamentos en derechos humanos. ¿Con qué derecho los medios vulneran constantemente los derechos de las personas? Bueno, esto de que le había mostré de crónica de 2 personas y un boliviano, la invasión boliviana acá en Viedma, lo de, ¿se acuerdan el caso? No se los puse, te lo he puesto, de Melina Romero, que le ponían, la mataron por bolichera, salía mucho. Eso es revictimización constante de las mujeres y una cuestión de poner a la víctima como la culpable de su homicidio. Nadie tiene derecho a matar a nadie. Entonces, es ahí donde empezamos a hablar un poco, y les traje noticias como para entrar un poco en la libertad de expresión y los límites a la libertad de expresión. Bueno, todo límite, como dice la Constitución Nacional en el artículo 19, es cuando afectamos a terceros, ¿no? Yo puedo decir lo que quiera en tanto no afecta a terceros, entonces tengo la libertad de decirlo, después me tengo que atender a las consecuencias de lo que dije. Para eso existen acciones por daños y perjuicios, por eso existen multas por parte del Estado, por eso existe el derecho a réplica, el derecho a rectificación. Hay un montón de herramientas y acá es donde el Estado, por ejemplo, sale esta noticia, ¿no? Y el Estado, a través de la Oficina de Atención al Público, o la Oficina de Defensa del Público, ¿qué hace? Multa, sanciona a este medio. Bueno, no hay una omisión del Estado. El Estado actuó dentro de sus posibilidades. No podía censurar previamente, pero actuó de una manera, a través de normas, que es el deber del Estado, porque no puede hacer mucho más para evitar la omisión, a través de normas generó una protección de un derecho. Voy a la siguiente noticia. Bueno, esta es una... Profesora, Sí. No, le iba a decir que está la ley de identidad de género a raíz también. Exactamente, tenemos leyes y tenemos la identidad de género, tenemos la Convención Internacional de Derechos Humanos, que habla de la libertad de elección, tenemos la CEDAW, tenemos un montón de instrumentos, que esto los vamos a empezar a ver ahora, instrumentos internacionales en el cual los estados se comprometen. Bueno, cuestión, acá esta noticia es un poco más genérica, y acá es donde, por ahí, porque viene un poco a la noticia que hablamos la vez pasada de Amalia Granata, de que ella decía que los trans tenían privilegios, y y criticaba el cupo trans.
Bueno, la noticia dice, closet de cristal, el 25% de las personas LGTB teme perder el trabajo. Esto, ni hablemos, que ahí dice, intenta visibilizar a las personas trans, las mujeres trans no consiguen trabajo, las personas trans no consiguen trabajo, es muy difícil el acceso, por la discriminación, por el estigma social, por los estereotipos de género. Entonces, ¿qué hace el Estado para evitar la omisión, la violación de derechos por omisión? Crea la ley de cupo, determinadas formas que permiten la inclusión. Esto es como más sencilla, esta es la desigualdad social que se da a las personas LGTB o a las personas trans. No es una noticia que discrimine, pero sin embargo quería ponerles el ejemplo de una... Cuando el Estado acciona para evitar la omisión, vendría a ser. El Estado tiene el deber de proteger los derechos humanos para no incurrir en un incumplimiento de los tratados internacionales por violación de los derechos humanos. Es decir, la omisión es un delito. Les voy a mostrar un ejemplo para que les quede muy gráfico. Dos casos. Voy yo en el auto y piso a una persona. La maté y me doy a la fuga. ¿Qué hice ahí? Es un delito por acción. Fui y lo maté. Yo, Martina, vengo atrás de ese auto y veo cómo esa persona lo mata y queda tirada y me voy. Y esa persona, y hago abandono de persona. El abandono de persona es un delito por omisión. Yo no actué. No es que lo maté, pero yo tenía el deber de colaborar con esa persona que la acababan de dejar tirada, muerta o mal herida en la ruta. Entonces, creo que con ese ejemplo es muy claro. La acción es ir a hacerlo, y la omisión es no hacerlo, pero que por no hacerlo estoy incumpliendo en un delito de derechos humanos. El Estado tiene el deber de garantizar la justicia, el Estado tiene el deber de garantizar la seguridad, y la seguridad entendida como un concepto amplio, no solamente como la policía en la calle. La seguridad incluye la seguridad social, los aportes, el poder jubilarte, la seguridad incluye poder tener un plato en la mesa todos los días, la seguridad implica tener trabajo, la seguridad implica que si tenés hijos poderle dar educación, seguridad en un concepto amplio. Los derechos humanos entienden la seguridad no solamente como las fuerzas de seguridad, sino como la seguridad en un concepto integral. Profe, Bueno, sí. no, justo que estaba hablando, hoy escuchaba, una señora me comentaba, hoy cuando fui a hacer un estudio, dice que su sobrino tuvo un accidente antes de anoche, yendo de allá de Bahía para acá, ¿viste? En la altura de Vironga, tuvo un accidente, se accidentaron, estaban mal, y dice que el chico, uno de la camioneta, se salvó, uno. Sí. O sea, bien pudo salir de la camioneta a pedir ayuda, y dice que en ese momento pasaban camioneros, camionetas, todo, y no paraban. No paraba y él pedía auxilio. Y paró un muchacho, un camionero paró, ¿sí? Y yo digo en ese momento, ¿cómo puede ser que ven las personas que pasan y ven Bueno, lo que está eso es un pasando en el delito. accidente? En términos penales, y eso es un poco lo que hoy les explicaba. Vos tenés el tipo de incumplimiento de parte del Estado, pero también tenés el incumplimiento por parte de las personas. Pero esas, por más que sean afectaciones a los derechos humanos, no son violaciones, no incurrimos en responsabilidad internacional por violación de derechos humanos, sino que incurrimos en un delito penal, que es el abandono de persona. Otro ejemplo, no sé, de abandono de persona individual es la madre que, no sé, que deja un bebé y no le da de amamantar. Y claro, el bebé por sus propios medios no va a poder subsistir. Eso es abandono de persona, es un delito por omisión. Bueno, cuando hablamos de derechos humanos, en términos generales, hablamos del Estado, cuando el Estado es el responsable de estas cosas. Cuando el Estado sabe, no sé, que hay un 50% de pobreza y deja a la gente morirse. Cuando el Estado sabe, no sé, estoy dando ejemplos así medio... no sé, el Estado sabe que hay un índice muy alto de embarazo adolescente y no le garantiza anticonceptivos, que vulneran los derechos de las niñas y adolescentes. Pasó en Sí. la pandemia que el Estado se tenía que hacer cargo como esto de dar datos móviles gratis y eso para la educación. Bueno, ahí es donde, hay lugares donde son más border, ¿no? Hay límites más chicos, pero sí, hay delitos por omisión mucho más graves y delitos que son menos graves, pero siempre hay cuestiones que el Estado incurre en responsabilidad internacional. El caso que vos das podría encuadrarse de esta forma. El Estado tiene el deber de garantizar la educación. El Estado, vamos a decir que no había una pandemia, no sé, el Estado está en paro durante, a mí me pasó cuando tenía
creo que 12 años, hubo un paro que no hubo clases durante 7 meses, o sea, 2 meses de clase. El Estado tiene esta situación de paro y todos los niños y niñas y adolescentes pierden la capacidad de, el derecho de acceso a la educación. Y el Estado no hace nada, ni siquiera, porque vos tenés conflictos, pero ni siquiera ofrece aumentos salariales. Agarra y dice, mira, yo te pago esto, vos no querés, chau. No busca alternativas, no se mueve para generar esto. Bueno, ahí, hay una responsabilidad del Estado porque tenés acceso a la educación, bueno, y se puede empezar a discutir. Lo que pasa es lo que siempre les explico, en derechos humanos es la fundamentación y la interpretación. Las cosas están escritas, uno después tiene que aplicarlas al caso concreto y después un juez, una corte internacional, una corte local, un tribunal inferior. Profe, pero en este caso, por ejemplo, en la noticia anterior, el Estado no está actuando por omisión. ¿En cuál? En la anterior. Claro. Porque en este caso deberían aplicar algún proyecto o algo para que las personas trans puedan ejercer algún tipo de trabajo. Exactamente, y eso es lo que yo trataba de explicarle, que cómo salda el Estado esta omisión. Claro. La ley o sea, de cupo como que trans. la da, pero sigue existiendo. De una u otra manera la disfraza, digamos. Sí, el Estado, es muy interesante ver los números de cómo se cumple, y es más, hasta cambiemos, vayamos a algo menos polémico, si quieren, a la discapacidad. Las personas con discapacidad, hay un cupo en el Estado para personas con discapacidad que no se cumple. El Estado, y acá es un caso internacional que se llama el caso Furlan. Furlan era un chico que, de 15 años, que va un día al parque de las Fuerzas Armadas y jugando al fútbol se le cae un arco en la cabeza. Se le cae el arco en la cabeza y el Estado, Furlan en ese momento tenía 12 años, y el Estado nunca, así, lo indemniza con bonos, que no valían nada los bonos en ese momento, fue crisis de 2001. Lo indemniza con bonos y encima, que quedó con una discapacidad grave, no le da trabajo. Yo en ese momento trabajaba, te estoy hablando en 2014, 2013, trabajaba en el Ministerio de Educación de Nación, y me llega un oficio de la Corte Interamericana, en la cual me decía que tenía que garantizarle, que tenía como Estado la obligación de garantizarle a esa persona trabajo, porque yo como Estado era responsable del accidente que había sufrido, era responsable por no haberlo indemnizado, y era responsable porque esa persona no podía conseguir trabajo. Entonces, nuevamente, empezamos a entender cómo el Estado tiene responsabilidades y cómo van estas responsabilidades engranándose con la Corte Interamericana, que lo vamos a ver a partir de la semana que viene. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, obvio, todas las que quieran. Hubo un caso acá en Bolsón, no recuerdo bien el caso, si fue un tema de cuando fueron los incendios graves, o no me acuerdo bien el tema, que era pasando Bolsón, que ya provincia de Chubut, que vino el presidente justamente acá y medio como que le plantearon que ya sabían quiénes habían sido los culpables y todo, como para condenar y todo, y que el presidente lo único que dijo fue que eso era problema de los chubutenses, que no era problema de él. En ese caso, ¿qué pasaría? A ver. O sea, como que está haciendo cargo al gobernador o al intendente de ahí, de esa zona, y él, o sea, como que él no tiene, se lavó las manos y el gobierno no tiene nada que ver con eso. Sí, a veces con los poderes del Estado pasa que, no sé, te voy a dar un ejemplo acá local en cuanto a fuerzas de seguridad. Los municipios en la provincia de Río Negro no tienen seguridad, a diferencia de la provincia de Buenos Aires. Nosotros no tenemos seguridad local, la seguridad es provincial. Entonces, muchas veces lo que pasa es que la fuerza rionegrina, que convive con las fuerzas federales, que convive con gendarmería, que convive, y hay, no sé, algún tipo de represión y todos tratan de lavarse las manos un poco diciendo, no, fue tu fuerza, fue tu fuerza, fue tu fuerza. Bueno, eso pasa un poco con la responsabilidad estatal. Ahora, una cosa es lo que dice, que puede tener, y otra cosa es lo que hace. Si el Estado no le brinda, por ejemplo, subsidio a estas personas, el Estado nacional, el Estado provincial, que sea, son todos responsables. ¿Me explicó?
Claro, porque a él en realidad la respuesta fue como que, bueno, entonces si es problema de nosotros, ¿a qué viniste entonces? República Independiente de la Patagonia, siempre es un chiste que se hace mucho, ¿vieron? Que como que nos estamos abajo, nadie nos toma. No, es algo que nos tenemos que replantear siempre en la responsabilidad estatal. El Estado es responsable en las facultades, en sus propias facultades. Vamos a un ejemplo. En el 96, creo, 94, o en los 90, Menem delegó facultades. Entonces, la educación, por ejemplo, pasó a ser, y la salud pasaron a ser responsabilidad de las provincias. Entonces, como que siempre hay una intención del gobierno nacional de lavarse las manos, porque claro, ellos no evalúan currícula, ellos no pagan los sueldos, pero la responsabilidad del Estado, el Estado nacional puede intervenir a los efectos de garantizar si ve que hay una situación que vulnera derechos, ¿no? Han intervenido en paritarias, han intervenido en, no sé, cuando fue la pandemia. O sea, no podemos decir que el Estado no puede intervenir. Sí, tiene que limitar su intervención porque es una facultad delegada. Entonces, al ser una facultad delegada, tiene que limitar la intervención. Pero si a quien nos van a condenar, si Chubut reprime y mata gente, es al Estado en general. El Estado es uno solo, por más que haya división de poderes, por más que haya... Imagínense, cuando yo le hablo del Estado, le hablo del Poder Judicial, le hablo del Poder Legislativo y le hablo del Poder Ejecutivo. Vieron que el caso que les conté del Poder Judicial que discriminó diciendo que el padre no tenía derecho y le privó de la paternidad de una niña durante 16 años, ese es el Poder Judicial, pero al Estado, nos condenan a Argentina. Y otra vez lo mismo, no podemos ir presos como Estado, pero sí incurrimos en responsabilidad internacional. ¿Y qué consecuencias tiene incurrir en responsabilidad internacional? Y que el día de mañana nadie va a confiar en nosotros si vos firmás algo y no lo cumplís. Bueno, un poco nos pasa con algunas cosas, pero termina pasando eso. Estados Unidos, por ejemplo, incumple en muchísimo de lo que suscribe. Por ejemplo, racismo por parte del Estado, pero con una violencia muy cruda. Incumple con la pena de muerte, incumple con delitos políticos. Imagínense que tienen una cárcel en Guantánamo, en Cuba, donde no respetan ningún tipo de derecho. Cuando los delitos políticos tienen que ser, por las convenciones internacionales, son protegidos, porque la libertad de expresión normalmente tiene que ver como hay una contraposición. Y vamos, creo que a la última noticia, y que es la que más va a traer como más... Son dos noticias por acción del Estado 100%. ¿Se acuerdan el caso de Luciano Arruga? ¿No lo recuerdan? El caso de Luciano Arruga es un chico... No, profe. Era un chico menor de edad, creo que tenía 16 años, que desapareció y estuvo como 10 años desaparecido y no lo encontraban. Los testigos decían que lo habían visto detenido en una comisaría por la General Paz, y nunca más que lo habían golpeado, que lo habían reprimido, y hasta ahí llegaba la información sobre Luciano Arruga. No aparecía Luciano Arruga, no aparecía, su cuerpo no aparecía él. Un día, una chica de antropología forense estaba haciendo una investigación en la morgue de Cava y empezó a ver los libros de la gente. ¿No? Porque no sé si alguna vez fueron a una morgue judicial, pero en la morgue judicial lo que hacen es, tienen, por ejemplo, la de Cava, que las que yo conozco, tiene 300 heladeras, y adentro están todos los cadáveres sin identificar. Pero a cada cadáver que no se identifica, que no saben la cantidad que hay, no se pueden imaginar, imagínense que la heladera tiene 300 heladeras y están llenas, y cada vez que entra uno van sacando al más viejo y lo van tirando a una fosa común. Esta chica se pone a estudiar el libro de las fotos para ver el estado de los muertos no solicitados, no buscados por su familia, de 30 a 40 años. Cuando empieza a revisar, ve la foto de Luciano Arruga. Luciano Arruga tenía 16 años, pero por una situación, acá entra la desigualdad de nuevo, una situación de alimentación, de falta de cuidado, higiene, sus piezas dental parecían de una persona mayor. Entonces, como lo que a nosotros nos sirve para identificar la edad, no sé si eso lo sabían, en forense es la dentadura, lo habían puesto como una persona de 30 años. Cuestión que estaba la historia de qué le había pasado, se había escapado de la comisaría y lo pisó un auto. Este chico estuvo 10 años desaparecido.
Acá tenemos omisión del Estado durante 10 años de no buscarlo, porque lo tenían en sus heladeras. Una omisión grande por el Estado. Y acción del Estado a través de la represión, de la desaparición forzada, porque este chico menor de edad lo meten preso y nadie le avisa a la familia. Cuando vos no podés llevar detenido un menor de edad sin avisar a la familia. Es como lo principal. O mínimo sin llamar al defensor de menores. Como si no podés... acá es el caso más claro de incumplimiento de derechos humanos por acción. Este caso se resuelve hace muy poco. Y de sí tenemos un montón. Pasa que el resto son como más polémicos. No sé, vos tenés el caso que está ahora de Santiago Maldonado, tenemos el caso de Luciano Ferreira, tenemos el caso... O después hay un caso... ¿Vieron el documental de Ratty Horror Show? Profe, Sí. el caso de Facundo también. El que Facundo Le habla el Cabrera. aspirante Juan Sebastián Boga. Sí. El caso de Facundo Astudillo puede ser, que lo También. desapareció en cuarentena. Exacto, el de Facundo Astudillo, y encima habiendo sido por última vez visto por la policía. Esos son Sí. incumplimientos del Estado, ¿no? Tenés el de Facundo, tenés después el caso de Fernando Cabrera, que es un chico que iba en auto. Este caso es tremendo. Un chico que iba en auto y de golpe empiezan las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, empiezan a tirotearlo. Y bueno, él queda muy mal herido, todo, y cuando abren el auto le plantan un arma. ¿Por qué digo que le plantan? En primera instancia lo condenan a este chico, Facundo, o Fernando, no me acuerdo de Cabrera de apellido. En primera instancia lo condenan, en segunda instancia lo condenan. ¿Saben lo que dijo la Corte? No hubo una sola prueba para condenarlo. Es más, no había huellas de él en el arma. Y que había testigos que decían que había sido manipulada la escena del crimen. El Estado posiblemente, este caso es bastante reciente, el Estado posiblemente deba pagar por esto. No solamente una indemnización en términos civiles a este chico que lo tuvo preso durante 10 años injustamente, sino que internacionalmente puede ser un desastre. Nos pueden condenar en responsabilidad y las garantías del debido proceso y las garantías del principio de inocencia. No había una sola condena firme y el tipo estuvo preso durante 10 años. Es más, cuando hablamos de prisión preventiva, por ejemplo, la prisión preventiva tiene un plazo de tiempo. Entonces, si a vos se te alarga el juicio, problema tuyo. Nadie puede estar privado de la libertad porque claramente la prisión preventiva afecta el principio de inocencia. Entonces, hay límites a todas las limitaciones de derecho. Bueno, el caso de Luciano Arruga es tremendo por esto, porque hay una acción del Estado de la represión, acá, 100%, responsabilidad estatal por acción, ¿qué sería? Díganme a ver qué les parece en el caso que les conté de Luciano Arruga. ¿Acción qué vende acción? La desaparición forzosa, profe. Perfecto. Otra acción más, que yo les cuento que lo reprimieron. Sí, ¿Dónde lo golpearon? Tortura. La inseguridad. El uso del arma. Que no informaron. No, estaba hablando de Luciano Arruga, el chico de 13 años, de 16 años que desapareció y apareció 10 años después. Estaba en un lugar del Estado. Por omisión, revisar los registros. El Estado nunca revisó y tenía el cuerpo que estaban buscando hacía 13 años. Hacía 13 años estaban buscando un cuerpo que lo tenían ellos. Y era tan simple como revisar las 300 heladeras que tenían. Y ahí aparece la situación. Bueno, tenemos un montón de delitos. Tenemos violación de derechos por acción, que tenemos secuestro, desaparición forzada, tortura, homicidio en situación de detención. Y por omisión, ¿qué tenemos? La no búsqueda por parte del Estado, la no... ¿Cómo? Incumplimiento, ¿cómo se dice? El incumplimiento. ¿Cómo sería? El no avisarle a los padres. El no avisarle a los padres, eso también puede ser una omisión. Sería el Pero, derecho a la información. El profesor ayer nos dijo como que tienen dentro de las 24 horas, sí o sí hay que avisarle, hay que darle la oportunidad para que... Ah, no, me equivoqué, porque era para el juez. Para el juez. Todos tenemos derecho a... igualmente, también todos tenemos derecho de comunicarle a alguien lo que nos está pasando. Nadie nos puede incomunicar. Claro, creo que acá, aspirante Fernández Mariana, es para sacarme la duda, omisión, ¿sería todo el tema del proceso de
que bueno, que lo meten preso, no le dan el derecho a la comunicación, de la llamada, de avisar, de tener un abogado, de esas cosas serían omisión. Y en realidad, vos decís un poco la acción del Estado, y tenés más acción, porque en realidad vos estás accionando sobre todo con esto, ¿no? Omisión sería quedarte sentada. Sí, lo metiste preso, ya hubo una acción, y vulneraste los derechos a través del no seguimiento del proceso. Igual, quédense tranquilos que yo les quiero mostrar, no sé si me interesa tanto distinguir por acción o omisión, sino entender que hay delitos en los cuales el Estado no hace nada y es responsable igual. Ejemplo, para mí este caso tiene más que por acción que por omisión, es casi todo acción. Omisión sería que el Estado, no sé, esté sentado viendo cómo una banda narco mata a piñas a un pibe, sentado mirando como no haciendo nada. El resto sería acción, casi todo. O como cuando se quemó Corrientes. Exacto, podría ser un delito que el Estado... Ay, estoy tratando de pensar hace poco... Estoy tratando de que hubo un tema acá en la provincia de Río Negro que Alberto Fernández dijo, que era lo que decía una compañera de Chubut, pero que lo decía de acá, que cuando pedían a Cabandía, que Cabandía intervenga en los incendios, y que un poco dijeron, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Eso es una responsabilidad provincial. Bueno, eso sería una omisión. Omisión, piénsenlo como eso, pasividad. Quedarse sentado mirando cómo las cosas pasan. Entonces, veo que mi justicia es mala, que las personas no pueden acceder, que no tienen recursos a la justicia, y yo me quedo sentado esperando a que esas cosas pasen. Y acción es cuando actúo de una determinada forma. Entonces, por ejemplo, omisión puede ser una fuerza de seguridad que ve como otra, no sé, policía de la provincia ve como gendarmería hace algo, bueno, ahí son dos fuerzas del Estado, los dos están actuando. Entonces, omisión es más cuando es la persona, cuando es la población. Profe. Sí. Aspirante a agente Galindo Bruno. Y en el caso de una guerra, ¿cómo sería? O sea que ¿Hay omisión? cuando hablamos de guerra, entramos a hablar de derecho humanitario. El derecho humanitario tiene unas reglas específicas, o sea, como que las guerras están pésimas, pero sin embargo hay una norma que dice cómo tienen que ser los derechos de guerra, que no es ya derechos humanos. Una acción, a ver, ¿qué estoy pensando? Una cuestión así con guerra que podamos dar un ejemplo. Imagínense que ahora en Ucrania la población quiere pasar a Polonia y Polonia les cierra las puertas y no les deja salir, ¿no? Y como que hace un muro y no los deja salir. Bueno, ahí podría ser una omisión. No estás ayudando, no estás colaborando, pero también puede ser una acción. Entonces, nada, ahí como todo el tiempo va a estar. Imagínenselo básicamente que el Estado viola derechos humanos por acción, cuando actúa de determinada manera, y por omisión cuando se queda sentada y no hace nada. No investiga, por ejemplo. Cuando el Estado, por ejemplo, el caso de Luciana Rúa, como les decía, hubo 13 años de omisión. Básicamente, el Estado no se movió para ver dónde estaba el cuerpo. Pero en realidad era un delito grave por acción. O sea, tenemos ahí todos los delitos, como el ejemplo claro. Durante 13 años no hizo nada. No se movió para buscar dónde estaba, no investigó, borró pruebas. A eso sería acción. Una ausencia terrible del Estado en todos los aspectos, digamos. Exactamente. Imagínense, tenían el cuerpo ellos. El Estado tenía o sea, la morgue tenía el cuerpo. Y nunca se habían dado cuenta. No habían revisado ni siquiera ver los cuerpos que habían entrado en esa fecha. Profe, ¿usted cree que nunca se dieron cuenta? Eso ya... Profe. Sí. Aspirante Villara, en ese caso, ¿qué medidas se pueden tomar respecto a la actitud que tuvo el Estado? Ahí es donde entra la Corte Internacional, por ejemplo, o la Corte Suprema. Existe, por ejemplo, correr a los funcionarios del cargo. Se los puede multar también, ¿no, profe? Sí, Al normalmente Estado. igual a los funcionarios públicos, además de las multas que existen, los corren del cargo. O sea, primero los corren del cargo y además le hacen pagar una multa. Además, uno tiene, más allá de las multas, uno tiene la responsabilidad civil. En responsabilidad civil uno paga por los daños causados. Y el daño se recupera a través del pago de una indemnización. No existe volver al estado anterior.
Y voy a ir a otro ejemplo que es polémico, por eso le dije que yo les traía hoy todas noticias polémicas para que veamos. El señor Tijeras, el censor de la dictadura, obsesionado con el sexo y los karatecas, al que Sui Generis le dedicó una canción. ¿Qué es esto? Esto habla de la dictadura cívico-militar argentina, en la cual era un militar que se encargaba de censurar las canciones, se encargaba de censurar películas. Bueno, acá tenemos un claro hecho de acción, ¿no? Estaba censurando, se encargaba de prohibir, había un hecho, una acción marcada. Entonces, cuando hablamos de delitos por acción, yo les traje estos ejemplos para que ustedes los revisen y los vean. Primero porque el parcial va a ser así, y segundo porque la idea es que me lo justifiquen. O sea, por eso yo no les puedo decir que una respuesta está bien o mal, sino que entiendan el contenido. Básicamente yo lo que necesito que entiendan de acción y omisión es acciones, actuar, y omisión es quedarse sentado en pasividad sin hacer nada. Y ves cómo pasan las vulneraciones de los derechos de las personas y vos no estás haciendo nada. El ejemplo más claro es esto que te decía. Un grupo ataca a otro grupo, a un grupo minoritario. No sé, la población del barrio más cheto de Buenos Aires ataca a la población de un barrio humilde, o al revés, no sé. ¿No? Los grupos vulnerables son los... Sí. Acá en Roca, no sé dónde vive usted, acá en Roca hubo un problema el otro día con profesores y con unos alumnos de que el Cuerpo de Seguridad de Gendarmería, si no me equivoco, hizo represión en una institución y les cancelaron el juicio porque aparentemente no había mucha evidencia. ¿Es el de la Universidad de Río Negro? Pues estuve a punto de poner esas noticias, no encontré una que me gustara. En la Universidad de Río Negro, de la Roca, hace unos años, hubo una toma política. La universidad tiene una característica muy particular, no se permite el ingreso de las fuerzas de seguridad, es como si fuera tu casa. Vieron que a su casa para entrar necesitan una orden de allanamiento. Bueno, en las universidades pasa lo mismo, o te tienen que permitir entrar, y lo que pasó en Roca, no sé si es el caso que me estás contando, que está en juicio ahora, es que habían tomado un grupo político la universidad y entró la gendarmería y reprimió a mansalva. Mal. Y eso hoy hay un juicio por eso. Hay un juicio para los que tomaron porque afectaron y también hay un juicio por la represión que se generó en ese hecho. Eso es claramente un delito por acción. La gendarmería reprimiendo es un delito por acción. La policía bonaerense torturando a un menor de edad es un delito por acción. La policía bonaerense, no sé, estoy dando ejemplo por el caso de Luciano Arruga que lo tengo acá. La policía bonaerense escondiendo el cuerpo, por ejemplo, que es una opción que se puede haber dado, es una acción. Si en realidad Luciano Arruga no hubiera estado, si realmente hubiera sido, como dijo una compañera que pensaba, hubiera sido que realmente estuvo tapado sin querer, ahí sí es una omisión, porque no investigó el Estado, se quedó sentado sin investigar como correspondía. Hay una violación por omisión. ¿Queda claro? ¿O quieren que lo explique? Yo no tengo problema de explicarlo 100 veces si a ustedes les queda una duda cuándo es acción y cuándo es omisión. Profe. Sí. Por ejemplo, Lara San Juan, ¿es una omisión o no? Lo que pasó en Lara San Juan. Sí, el Lara San Juan es una omisión. Ah, listo. O también podría, ¿ves? Todo es como lo justificamos. También podría ser por acción, ¿no? El Estado, sabiendo que Lara San Juan no estaba en condiciones de funcionar, los mandó, accionó. O una omisión de búsqueda o una omisión en la reparación. O sea, por eso yo todo el tiempo les quiero recargar, ninguna justificación. Profe, sí. Disculpe, yo aspirante a agente Bucci. Sí. El tema este de Nisman, ¿cómo dijo que era? Nisman, por ejemplo, ese caso, lo analizamos. ¿Ese caso todavía quedó abierto o ya lo cerraron? No, ese caso está abierto. Ahí hay varias cosas. Más allá de la situación, es así. Nisman nunca se supo si fue un suicidio o un homicidio. Hay pruebas de las dos, o sea, como que al haber una querella, la parte privada incluyó pruebas sobre homicidio, la fiscalía mantenía que era un suicidio, hay intereses contrapuestos tremendamente grandes, porque imagínense que dos fuerzas políticas, una le sirve una versión y la otra le sirve la otra, pero en ese caso, por ejemplo, no sé, vamos al primer parte, que es la parte mediática, la de cuando estaba la fiscal Fein,
omisión podría ser que la Pero, por fiscal Fein no ejemplo, investigó lo en suficiente. caso de que, o sea, si se da a la luz de que fue un homicidio y el gobierno no quiere darlo a la luz, ¿eso sería una omisión? Te voy a dar un ejemplo más claro. Imagínense que el Estado, que a Nisman lo mató el gobierno iraní, no sé, porque viste que él estaba atrás de la pista iraní. No sé, te voy a dar un ejemplo como, imagínense que lo omitió podría ser una omisión que el Estado no le brindó la protección suficiente, sabiendo el riesgo que corría ese fiscal. Ahora el otro día vi una noticia en la cual mataron a un fiscal colombiano, uno de los capos que persigue el narcotráfico, lo mataron en Colombia. El Estado tiene el deber de garantizarnos esa seguridad, y más cuando somos funcionarios, ¿no? Entonces, bueno, eso podría ser una omisión, no brindarle la seguridad. Estoy yendo como al ejemplo, pero después, analizado el caso, bueno, no brindar la investigación correspondiente que se merecía, una omisión. Y por acción sería si se descubre que lo mandó a matar el Estado. Eso es por acción 100%. Como, por ejemplo, un periodista en México que grabó las imágenes sobre Devani, algo así puede ser, y tuvo ¿Cómo? que salir. Un periodista que grabó las imágenes, o sabe la verdad, sobre Devani, la Sí. chica, y tuvo que salir huyendo de su país porque tuvo amenazas. Bueno. Hay caso en México, por ejemplo, es como en ese sentido es re complejo. No sé si han escuchado nombrar o lo vieron en la materia de género, el fallo Campo Algodonero. Campo Algodonero No, es una no. condena que tiene México en No. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual eran mujeres que iban a trabajar. Este caso es tremendo, es el delito por omisión más grande que van a ver. Las chicas iban a trabajar a un campo algodonero, por eso se llama el fallo Campo Algodonero, contra la ciudad, contra México, contra el Estado de México. Entonces, estas chicas iban a trabajar todos los días, eran chicas jóvenes que iban a trabajar y empezaron a desaparecer de a una. Empezaron a desaparecer, a desaparecer, a desaparecer, y las familias iban a denunciar en Ciudad de Juárez, este fallo es como lo máximo por omisión que hay, iban a denunciar. Hay una película. Hay una película de Campo Algodonero. Sí, sí. Y las familias iban a denunciar, ¿saben lo que les decían? No, seguro que se fue con un novio. No, si esa era red torranta. Todas las familias decían así. A los 6 meses aparecieron, no sé, me acuerdo si eran 7, 8 chicas enterradas a 1 kilómetro de donde trabajaban, con violación, asesinato, todo. Ese es el ejemplo más claro de violación de derechos humanos por omisión. El Estado no hizo nada por buscar a estas chicas. ¿Por qué? Porque eran chicas humildes, porque un poco volvemos a lo de María Soledad Morales. A la piba la mataron, y como eran hijos del poder las que la mataron, nunca se hizo nada. El Estado hizo la plancha, por omisión, al 100%. Entonces, también hay, en el caso de María Soledad Morales, también hay acción al discriminar, al dar una sentencia. Pero bueno, en el campo algodonero es el claro ejemplo de violación de derechos humanos por omisión. No investigaron. Las pibas desaparecían y no investigaron. Hubo una afectación de derechos tremendo en cuanto al derecho a la justicia, al derecho... Es más, bueno, algo que pasa muy común acá en las fuerzas de seguridad cuando alguien desaparece, que te dicen, volvé 24 horas. Nadie está desaparecido en tanto pasemente. Eso es mentira. Una persona puede desaparecer ahora y mientras más rápido uno denuncia, son cosas que se ponen para dilatar normalmente el proceso. Son trabas. Una persona, ponele, la vez pasada me pasó un caso de un papá que había secuestrado a un nene. Y me decía, no, esperá, ya te lo va a devolver. ¿Cuándo lo va a devolver, entendés? O sea, en ese caso fue en una villa en Capital Federal, yo pedí intervención. Uno a veces termina actuando intervención de gendarmería y le pedí que nos acompañaran con la mamá a la puerta de la casa del padre a buscarlo, tocó la puerta de la gendarmería y le dieron el nene. Pero muchas veces, si no hubiera ido yo, que era abogada, a esta chica le habían dicho eso, que tenía que esperar 24 horas a que le devolvieran al nene. Y estamos hablando de una bebé, era. Entonces, eso es... Claro, porque en 24 horas ya puede aparecer en otra provincia. ¿Cómo? Tal cual. En 24 horas puede pasar un montón de cosas, puede estar en otro país, sin ni siquiera liberar un pedido de investigación o de captura o de limitación. Entonces, la omisión...
Puede ser la celeridad del Estado también, que el Estado duerme los trámites. A ver, ¿vieron el caso del niño que, vamos a un caso que nos afecta a todos, provincia de Río Negro? ¿Vieron la chica que tenía 13 denuncias en San Antonio contra el marido y el marido la mató? Sí. Bueno, eso es un delito por omisión, el Estado no hizo nada. Ahí tenemos responsabilidad internacional, no hizo nada. Otro ejemplo, las chicas, estas 2 chicas que mataron al nene, que el papá había hecho denuncias que el nene sufría maltrato, la justicia no hizo nada, eso es un delito por omisión. Estoy pensando... El caso de Sofía acá en la Marque. ¿Cómo? El caso de Sofía acá en la Marque, la nenita que murió también, que hubo Claro. un montón de denuncias. Estaba pensando en los casos de los niños del norte que mueren desde nutrición. Tenemos hoy una pandemia silenciosa que es la desnutrición infantil. Ahí hay una omisión del Estado. El Estado tiene el deber de proteger a los niños. El Estado tiene, por más que digamos muchas veces, bueno, son los padres. No, el Estado es garante de la integridad de los niños. Los adultos ya es un poco más complejo, pero por algo tenemos el calendario de vacunación obligatorio para niños y para que te den una asignación te exigen la escolaridad. Bueno, hay un compañero dice un claro ejemplo. La violencia, cuando hay violencia de género y van a denunciar y no quieren tomar la denuncia. Ustedes no se imaginan lo común que es el rechazo de las denuncias. Yo les voy a contar una situación personal que me pasó a mí. Hace un par de años yo me subo a un subte y un tipo se me tira encima, me persigue, o sea, me molestaba, y yo me voy. Yo soy abogada, o sea, entienden que tendría herramientas como para defender mi situación en la denuncia. Me voy caminando, el tipo me deja de molestar, yo me corro en el subte, me voy a un vagón más atrás, y listo. Ya está, me lo saqué de encima. Salgo caminando, me entro en un callejón oscuro y el tipo me agarra de atrás. Por suerte había una persona que había visto toda la situación, me siguió y lo pudo sacar, qué sé yo. Cuando yo voy a denunciar, ¿saben lo que me dijeron en la comisaría? Que había sido que el tipo me quería encarar, que yo soy una exagerada. ¿Qué hice? Inmediatamente, llorando, porque uno en ese estado de vulnerabilidad, saqué mi credencial y le dije, si vos no me querés tomar la denuncia como civil, me vas a tener que tomar como profesional. Inmediatamente vino el comisario a tomarme la denuncia. Eso es hubo una omisión y después, ¿cómo entienden la vulneración de derechos que hay constantemente? Ahí sabían bien que usted sabía bien dónde estaba parada y sus derechos. Yo conozco mis pero cuando derechos, las personas exacto. no saben. Pero Claro, imagínense que yo no tenía claro, la tal cual, credencial, ahí que era una persona que no, porque yo le agarré y le dije, mira, vos no me vas a decir a mí lo que es un delito, en todo caso lo tendrá que decir el fiscal, y le saqué la credencial. Pero en un estado de vulnerabilidad, habiendo sufrido una situación terrible en la calle, hacía 15 minutos. Bueno, eso es omisión del Estado, cuando a vos no te quieren tomar la denuncia. Imagínense que uno tiene que lucir credenciales para que le tomen. Eso es lo que pasa muchas veces con las omisiones. Y esto es lo que yo les tengo que trasladar a ustedes. Eso es una vulneración de derechos humanos. Ustedes tienen deberes que cumplir. Ustedes tienen deberes que garantizar. Si un interno les dice, por ejemplo, y ahí vamos a la omisión y aplicado al caso, que tiene sed, que no toma agua hace días, que se están vulnerando sus derechos. Hay un compañero que pregunta si esa acción también puede ser. ¿Qué cosa por acción? Bueno, sigo explicando. Si un interno les dice que tiene sed, ustedes tienen el deber, hace 2 días que no toma agua. Tenemos el deber de garantizar la vida digna, por más que la persona esté privada de su libertad. Si un interno les comunica que está sufriendo una vulneración de derechos graves, por ejemplo, por un compañero, o sufre nosotros tenemos el deber de proteger estas situaciones. Entonces, por eso mismo es muy importante saber que la omisión y el abandono de personas, por ejemplo, siendo funcionarios del Estado o responsables de las fuerzas de seguridad, la omisión también es un delito que puede hacer incurrir en una responsabilidad internacional al Estado. Una responsabilidad internacional al Estado tiene un costo muy alto, porque como les explicaba, el Estado no va preso, pero sí pierde confianza para con el resto de los estados. O sea, pierde credibilidad. Hoy uno de los casos muy emblemáticos de eso es lo que está pasando en Venezuela. Venezuela, a nivel internacional, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con la situación, no importa, hay tanta situación de vulneración de derechos que
los estados ya repudian su actuar. Pasó con Rusia, con la guerra, ¿no? Están repudiando el actuar. Eso es incurrir en responsabilidad internacional. Por ejemplo. Profe, Acá me está diciendo un ejemplo de acción. Sí, es un arma de fuego. Guarda que volvemos a lo mismo. Responsabilidad por violación de derechos humanos es por el Estado. No profe, tiene que ver... Sí. y el ETAP vio que la organización que el ETAP, la organización que se encarga de proteger o atender las distintas necesidades que hay en los niños en la escuela, ponerle que sufren discapacidad o tienen algún... ¿Qué pasa cuando no se atienden esas necesidades? Como se ignoran, se saltan mucho. ¿Se acuerdan el caso de Junior? Acá que pasó en Patagones. Sí. Ahí el Estado... Bueno, eso, todavía no hay responsabilidad internacional, pero ahí el Estado actuó, hay una compañera que dice que no sabe. Junior es un chico que tenía 13 años, que sufría bullying, que sufría toda una situación de heavy en la escuela, posiblemente creo que está diagnosticado con esquizofrenia, una patología, una situación muy compleja, a la cual un día llegó con un arma y mató a 3 de sus compañeros y hirió a 7. Yo les digo que la viví en carne propia porque yo no iba a ese colegio, pero era de mi generación, entonces nos conocíamos todos. Fue terrible lo que pasó también. ¿Qué hubo ahí? Hubo una omisión del Estado. El Estado, primero, no pueden dejar a los alumnos solos a la mañana. O sea, los chicos tienen que tener un control. Y ese chico tenía todas las alarmas de que estaba viviendo una situación de acoso escolar o una situación media compleja, en cuanto a violencia familiar, no sé, hubo un montón de antecedentes que podían, y en la escuela no se le despertaron las alarmas, la escuela no hizo nada. No hizo nada la provincia de Buenos Aires, no hizo nada el consejo escolar, y pasó eso. Entonces, esa situación, si llegara a la Corte Interamericana, sería una violación de derechos humanos por omisión. Estamos todos los derechos, ¿no? El derecho a la educación de calidad, el derecho a la integridad del niño. Eran chicos de 13 años. Entonces, nuevamente, terminamos yendo a lo mismo. La vulneración por omisión es que el Estado no haga nada. Que el Estado se pase algo porque el Estado no haga nada. Mañana el Estado, no sé, matan a una comunidad, la población de un pueblo, mata a la comunidad, a un asentamiento, a una población mapuche. Y el Estado, viendo toda esa situación, nunca hizo nada. Entonces, cuando el Estado omite actuar, es una violación igual. Cuando actúa y cuando no actúa, se da esa situación. No sé si quedó claro el concepto. Yo les prometí que los largaba un poquito antes, hoy. Claro. Quedó claro todo. Cualquier duda, no duden en preguntarme. Yo trato de darles la mayor cantidad de ejemplos. A mí me sirve más que a ustedes les queden los conceptos claros, aplicados, que me digan de memoria el texto, porque no me interesa que me digan de memoria el texto. La verdad, no los escribí yo. Sí. Habla el aspirante abogado Juan. Quería hablar sobre un caso que me pareció muy llamativo, que el que pasó en Chubut de un grupo de personas que abusó a una mujer y el fiscal dijo que era desabuso sexual. Bueno, ese caso igual es muy particular y en este caso yo tengo una visión distinta por ahí a la que van a escuchar en todos lados. Esta chica, la chica que fue víctima de abuso, les digo porque yo tengo una conocida que participó en la causa, las juezas que iban a tratar en el caso no tenían perspectiva de género. Entonces la chica no quería saber más nada con el proceso. Entonces el fiscal lo que hizo fue tratar de negociar una pena con los chicos, porque quien más conoce la causa siempre es quien es parte, no los medios. ¿Qué pasó con ese fallo? Pasó lo que temíamos que podía pasar. La jueza, o sea, ese del desahogo sexual es pésimo la definición, pero lo hizo creo yo, con un argumento que era, vos tenés el juicio abreviado. En el juicio abreviado vos reconoces el delito y yo te bajo la pena. Entonces haces un negocio, como que haces un acuerdo. Habían llegado más o menos a un acuerdo, salió la noticia, se cayó abajo. Hoy, en ese momento, creo que a los pibes los iban a condenar a 6 años
en el acuerdo. Hoy hubo una sentencia y la Sí. sentencia los absolvió. Les quedó 0 pena. Muchas veces hay que conocer, quien más conoce la causa, por eso a veces es muy difícil meterse en causas ajenas cuando no saben, sí, el término fue recontra inoportuno, pero hubiera sido mejor ese acuerdo que la consecuencia que hubo después, que fue que esos pibes están libres sin ningún tipo de condena. A veces el juicio, yo participé en un caso que fue bastante conocido, que es el caso de Pimentel, en el Centro Cultural San Martín, un caso de abuso sexual en el gobierno de la ciudad, a 2 chicas, y nosotros decidimos arreglar en un juicio abreviado. 1 año de prisión, en suspenso, porque más de 3 años, los delitos de menos de 3 años van en suspenso, la mayoría, salvo delitos muy graves, y decidimos negociar. ¿Por qué? Porque las chicas no daban más, no podían seguir sosteniendo ese proceso. Estaban con un nivel de afectación psicológica muy grande. Entonces, ¿y qué pasó? En su momento, como ese caso se había hecho mediático, nos salieron a criticar porque habíamos arreglado en un juicio abreviado sin conocer. Las pibas nos pedían, sí, aceptemos esto, yo no soporto más estar en juicio. Entonces, por eso es sumamente importante escuchar siempre a las víctimas. Quien sabe lo que quiere es la víctima, no lo que creemos como sociedad que está bien. Pasó con el caso de la manada, ¿vieron la manada que abusó de esta chica en Palermo hace muy poquito? Todo el mundo, como si tuviéramos la voz, salió a escrachar a los abusadores. Salieron a escrachar, con las caras. Primero, a veces poner la cara afecta a un montón de cosas, el reconocimiento, las ruedas de reconocimiento. La chica a los 3 días salió a decir, por favor, saquen las fotos, yo no quiero ver más, no quiero que mi caso sea, no quiero verlos en las redes sociales, no quiero que se hable de mí. Entonces, lo que tenemos que empezar a aprender a escuchar como sociedad es a las víctimas, y esto es un poco de los derechos humanos, es, ¿qué quiere la persona? Uno no puede suponer que porque lo abusaron tenía, perdón, que tenía la intención que nosotros tenemos. No todos queremos lo mismo, y eso es muy importante en los derechos humanos. El derecho a la dignidad y a la integridad y al honor es subjetivo de cada persona. Entonces, por eso los derechos humanos, todos tenemos los mismos derechos humanos, pero cada caso se analiza en particular. ¿Y ahí el Estado no puede actuar como encubrimiento a la víctima para su seguridad? O sea, ¿no pueden Sí, poner el algún Estado delito puede- en contra de los medios? ¿O Sí, algo el de Estado puede hacer medidas cautelares, el Estado puede pedir que todos los medios levanten las noticias, el Estado puede tomar acciones para evitar la revictimización. Yo se los puse, ¿vieron? En omisión. Sí, La sí, sí. revictimización Sí. es un delito por omisión. Todo el tiempo que el Estado, o sea, es una vulneración de derechos por omisión, que el Estado todo el tiempo revictimice a las personas que fueron víctimas de delito. En este caso igual, nada, fueron los medios, fue la población la que... Por eso es muy importante que siempre se escuche a la víctima. No supongamos nunca lo que está pasando a una persona. A mí nos ha pasado, en mi profesión es muy común pensar que hay que actuar de cierta forma. Por ejemplo, en un caso de abuso, eran de compañeros de trabajo, lo primero que yo fui a decir, lo vamos a hacer echar. No quiero que pierda el trabajo, me dijo la piba. Tiene 5 hijos. Yo lo único que quiero es que a mí me trasladen. Yo no quiero ni denunciarlo ni nada, quiero que a mí me trasladen. Quiero lograr que me trasladen, no quiero que él pierda el trabajo. Imagínense que si yo hacía lo que se me cantaba y hacía que a este tipo lo echen, a esta piba iba a estar no solo con todo el remordimiento de su caso de abuso, sino además con que ese hombre que era sus pobres hijos que ya tenían que sufrir el padre no iban a tener para comer. Entonces, el derecho a ser oído de todas las personas es un derecho primordial. Todos tenemos derecho a ser oídos y cada situación nos afecta a todos por distinto y los derechos deben ser interpretados en base a las necesidades de cada una. Para mí, algo que para vos puede ser gravísimo, por ahí para mí, y ahí alguien pregunta, ¿cómo paga esa persona? ¿En qué sentido cómo paga? ¿La pena? Y bueno, hay otros tipos de soluciones, pero siempre es muy importante. En los casos de abuso sexual, y me estoy yendo a derecho penal, que por ahí son acción privada. Yo soy la única que los puede denunciar. Si yo no quiero denunciarlos, nadie más puede denunciarlos por mí si yo soy mayor de edad, claramente. Si soy menor de edad es distinto. Si soy yo mayor de edad, soy la única persona que los puede
denunciar. Entonces, por eso es tan importante escuchar a las víctimas siempre, pero en algunos casos más que en otros. En caso de abuso sexual es muy importante. Creo que los dejo por hoy. Espero que les haya servido la clase, que no se les haya hecho pesada, que hayan entendido el concepto. Y les dejo los textos para que lean. Porfa, vayan leyendo, porque si no se nos va a complicar después para el parcial. Yo quiero que todos aprueben y que todos vayan, porque a mí no me sirve de nada que desaprobarlo. Yo quiero que todos aprueben y... Profe, Sí, una consulta, ¿el PowerPoint también lo deja? ahora lo subo. Si no lo subo hoy, lo subo mañana, pero si yo les subo el PowerPoint, siempre se lo subo todo para que ustedes lo tengan los ejemplos. Profe, una consulta, ¿hay que escribir en el foro o algo, no? ¿Ahora? ¿O responder algo? Si hay que responder algo en el foro. Vamos a hacer esto. Es mucho lo que hay que leer. Si ustedes, yo les había dejado que íbamos a hacer un foro para la semana que viene, por ahí les hago una noticia así como estas, para que vayan internalizándose con lo que va a ser el parcial. Háganlo, se lo va a hacer mucho más fácil que la vez pasada. Y lean, por fin, lo que les voy a dejar para las clases que vienen, que se los voy a subir mañana, porque eso sí es complejo. Esto es mucho más del sentido común. Lo otro es sistema interamericano, que ahí no van a poder sacarlo con el sentido común si no lo leen. Por favor, lo que sí, repasen los PowerPoint, lean lo que puedan, como lleguen, y lleguemos al parcial lo mejor preparados y con los conocimientos. Yo quiero que aprueben todos, porque a mí lo que me interesa es que entiendan qué son los derechos humanos. Si no lo entienden, la que estoy en falta soy yo, porque no le estoy pudiendo explicar cómo son las vulneraciones. Cualquier duda, me escriben. Nos queda un mes para el parcial. Vayamos leyendo de a poquito, que si tenemos los conocimientos frescos, el parcial va a ser muy fácil. Pero hay que tener los conocimientos. ¿Vale? Nos vemos, chicos. Sí, profe. Chao, profe. Buenas noches. Chao. Chao, profe, buenas noches. Que tenga buena noche, profe. Chao, profe. Hasta luego. Chao.